España no tiene una importancia grande en el mundo por su petróleo ni tampoco por la tecnología digital. Y sin embargo, España sí es una nación de primer nivel mundial por su lengua, por su cultura y por su historia. La Constitución española dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Pero aquí nos estamos equivocando mucho, porque se está diciendo, incluso ha habido representantes del PP que lo han aceptado eso, se dice que todas las lenguas españolas son iguales, tienen la misma categoría. En absoluto, perdónenme, y no hablo solo del número de personas que las emplean, que ya es un argumento importante, no, sino desde el punto de vista puramente lingüístico. Miren, hay un libro de Amado Alonso que se llama Castellano, Español, Idioma Nacional, y cuenta una cosa sencillísima que está en la historia, que es que el castellano en un momento dado se convierte en español, el español se convierte en idioma nacional, y eso no fue por mandato de Franco ni siquiera de los Reyes Católicos, no, son hechos históricos que están así. Lingüísticamente, no todas las lenguas son iguales, porque el castellano español tiene una diferencia fundamental. Es la única lengua común de todos los españoles. Es decir, que un independentista, por ejemplo, catalán, con un independentista vasco, por ejemplo, ¿en qué se entienden? En castellano, naturalmente. No se entienden en otra lengua. Curiosamente, yo creo que somos el único país del mundo occidental que yo conozco donde resulta que hay zonas de España donde no se puede estudiar en la lengua oficial española, a pesar de lo que dice la Constitución. Dice que todos los españoles tienen el deber de entenderla. ¿Y cómo se va a entender de verdad si no se ha estudiado? Creo que somos el único país del mundo civilizado occidental donde se ponen multas por rotular unas tiendas en el idioma oficial del Estado. Es el único país del mundo civilizado, creo, donde un doctorado cuenta mucho menos que conocer una lengua regional. Donde, no sé si saben esta historia, ninguno de los libros que se edita en euskera es deficitario, porque simplemente el gobierno vasco paga todo el dinero que cuestan esos libros. Es decir, un mercado absolutamente falseado y artificial, donde hay también, fíjense que esto es terrible, y no es para hacer gastar bromas, donde hay comisarios políticos en los recreos para ver en qué idioma hablan los niños. Y si quieren pasamos a lo grotesco, que hoy he leído la noticia de un padre catalán que se protesta porque su niño pequeño no le dejan ir al baño porque no habla en catalán. En España, en este sentido, reina el paletismo directamente. ¿Dónde conocen ustedes que haya, por ejemplo, que un departamento de Bable sea tan importante con el mismo número de profesores que el departamento de español, con todo el dinero que eso supone? Recuerdo una vez en la radio, el día de Cervantes, me tocó hablar con don Jordi Pujol y le pregunté, bueno, ¿usted leerá el Quijote? No. Y me dijo, no, en absoluto, a mí el Quijote no me interesa nada, solo me interesa Goethe. Y bueno, pues usted se lo pierde. Eso es sencillamente lo que yo llamo paletismo por política. En la feria de Frankfurt, el gobierno catalán siempre ha querido estar amparado por el gobierno español, claro, porque así es importante, pero a la vez separado, no junto, que no se mezcle con los demás, en absoluto. Y por eso también una cosa que ha hecho siempre el gobierno catalán es que a la feria de Frankfurt, en la parte catalana, solo acuden los autores que escriben en catalán, es decir, que quedan fuera, pues por ejemplo, Gil de Viedma, Vázquez Montalbán, Ana María Matute, Juan Marsé, Eduardo Mendoza, los Goytisolo, Cercas. Lo más importante de la cultura catalana queda fuera precisamente porque no escribe en catalán. Y además de eso, otra cosa muy sencilla, ese idioma castellano que se ha hecho español tiene una proyección mundial. Yo miro el mapa y resulta que España es muy pequeñita, claro, en el conjunto del mapa universal. Pero si pensamos que ese idioma nuestro se habla en España y también en toda Hispanoamérica y también en buena medida en el mundo entero, esa es sencillamente nuestra fuerza fundamental. Todavía una cosa más, la lengua no es algo indiferente. Tengan en cuenta que no es lo mismo en absoluto decir que ETA es
un ejército de liberación nacional o decir que es una pandilla terrorista. Es decir, la lengua implica una filosofía. Y lo que hemos llevado a Hispanoamérica no es solo la lengua y la cultura, sino es una filosofía que no se aprende en los libros. Es una manera de ser que llamamos hispánica. Y fíjense, si yo ahora me atrevo a decir hispanidad, supongo que me acusarán de facha y de cosas terribles. Además de eso, tenemos una lengua de las más importantes del mundo, por número y por importancia y por cultura. Tenemos una historia y una cultura importantísima, una de las más grandes culturas occidentales. ¿Que de dónde viene? Lo decía Luis Ventoso, lo decimos siempre, estamos tan de acuerdo, claro, de el cristianismo, de Grecia y de Roma. Lo que hizo España en América es una de las mayores hazañas de la historia. Los países hispanoamericanos no eran colonias en absoluto. Lo que había es mestizaje, es decir, tenían los mismos derechos y las mismas obligaciones que los españoles de la época. Hombre, claro, que en la época pues había una serie de cosas que hoy no toleraríamos, de torturas, de barbarie, pero exactamente igual para los españoles y para los hispanoamericanos. Inventan mentiras continuamente. Se dice, por ejemplo, que los españoles pues han sido crueles, toda clase de exageraciones. Fíjense, lo que pasa es muy sencillo. Cuando un país en el mundo entero se convierte en un momento dado histórico en el más importante del mundo, sus enemigos se inventan cosas malas sobre ellos. Nosotros tenemos la famosa leyenda negra. Bien, lo peor de la leyenda negra española, y ahora lo dicen muchos libros, claro, Elvira Rocabarejas y por muchos más, lo peor nuestro es que hemos interiorizado y que a los españoles nos hemos creído lo que los enemigos de España dicen de España. Tenemos un ministro de Cultura que, en vez de defender a España, defiende lo que dicen los enemigos de España para atacar. Y dicen desde el ministro de Cultura hasta muchos progres modernos que hay que pedir perdón a Hispanoamérica por oprimirla. ¿Pero pedir perdón de qué? En realidad les digo solamente una frase de Carmen Iglesias. En realidad los españoles llevaron a América los valores de la civilización occidental. ¿Todo esto cómo se conoce? Pues claro, se conoce estudiando historia. Historia de verdad, que la izquierda que nos gobierna ha aceptado entregarse a toda una serie de mitos progres, woke, si ustedes quieren, modernos, como ustedes quieran llamarlo. Y eso es funesto, eso es fatal, y que los pedagogos entran a defender eso. El horror al trabajo y al esfuerzo. Una frase que a mí me parece tremenda. Dice, la cultura del esfuerzo genera fatiga estructural, ansiedad y cardiopatía. Hombre, claro, yo estoy mucho mejor durmiendo la siesta, créanme, que trabajando. Dice un poeta italiano, laborar estanca, claro, trabajar cansa, por supuesto. Eso lo escribió doña Lilith Berstringe, que pasó de Podemos a ocuparse de trabajar en la agenda española para los años 50. Horror al trabajo, desprecio de la memoria, desprecio de la cronología, quitar autoridad a los profesores, creer y defender que la meritocracia es elitista. ¿Y eso qué supone? Pues sencillamente igualdad por abajo, disminuir, rebajar los exámenes, rebajar los suspensos, rebajar la repetición de cursos, defender que las becas sean solo por la situación económica y no por el rendimiento escolar. Y sobre todo algo de fondo que yo no sé cómo todo el mundo no se ha dado cuenta. Dicen oficialmente, no hay que enseñar conocimientos, porque ya está todo en Internet, entonces da igual, ¿para qué? Bueno, ¿y qué es lo que se enseñan? Pues se enseñan aptitudes, claro, esa es la frase de verdad, herramienta, es decir, me enseñan a mí que soy muy inútil, pues supongo que a enchufar la lavadora o a abrir una lata de sardinas o cualquier cosa así. Una memoria histórica absolutamente sesgada, donde cualquier persona que lo sepa, miren, yo he tenido la fortuna de tener algunos profesores muy buenos y otros medianos y otros malos, como cualquiera. La mayoría de mis buenos profesores, dentro y fuera de la universidad me refiero,
habían sido republicanos, habían sido más o menos de izquierdas. Naturalmente, en el terreno de la filología se habían hecho profesores porque amaban a España y amaban la lengua española. Si no, ¿para qué se hubieran dedicado a eso? Bueno, pues, ¿qué dirían entonces mis profesores republicanos cuando leyeran o oyeran ahora que la República Española, la segunda, fue inmaculada, que fue todo maravilloso y que las víctimas inocentes fueron solo de un bando? Eso es un disparate. También es un disparate, pero no exclusivo de España, porque estamos copiando todo lo peor de la llamada cultura woke, decir que ninguna cultura es superior a otra, que todas son iguales. ¿Pero cómo se va a decir eso? Y que lo que hay que hacer es compensar a las culturas marginadas. Les pongo solo un ejemplo y acabo enseguida. Miren, en la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas del mundo, querido Luis, lo siento, el decano de letras de humanidades, propuso a los profesores de historia de la música y de música, de instrumentos, de composición, de interpretación, que solo se dedicaran a la música de compositores no de raza blanca. Es así. Es decir, que lo único que podían estudiar era compositores africanos, el jazz. ¿Se dan cuenta a qué nivel de disparate estamos llegando? Pues eso es lo que hemos cogido en España. Bueno, ¿cuál es el remedio? Pues miren, muy sencillo y muy difícil de llevar a la práctica, claro, pero absolutamente necesario. No sentir vergüenza por nuestra historia. Tenemos que estar orgullosos, absolutamente, por ejemplo, de Alfonso X el Sabio y Jorge Manrique, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, de Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés, de Fray Junípero Serra y Blas de Lezo, de Tomás Luis de Victoria, querido Luis, claro que sí, cómo no, de Cervantes, de Quevedo y de Góngora, de Velázquez, de Zurbarán y Murillo, de Jovellanos, Moratín y Goya, de Bécquer, Rosalía, Galdós, Clarín, Albéniz y Granados, Unamuno, Azorín, Baroja, Valle Inclán, Los Machado, Juan Ramón, Ortega, Picasso, Dalí, Falla, Juan Belmonte, Menéndez Pidal, Severo Ochoa, García Lorca, Salinas, Cernuda, Cela, Delibes, Buero Vallejo, Antonio López. Yo aquí no hablo de derechas ni de izquierdas, ni de tonterías de nada. Hablo de gente importante, española, de la que debemos sentirnos absolutamente orgullosos. Todo esto se resume en Cervantes y en el Quijote, que nos da los mejores valores humanísticos. Les digo solamente tres. La libertad, dice en un momento dado la pastora Gelasia. Libre nací y en libertad me fundo. Segundo, la dignidad de cualquier ser humano. Dice Don Quijote, sábete, Sancho, que un hombre no es más que otro hombre si no hace más que otro. Y por último, algo absolutamente maravilloso, lo mejor de España, que es el Quijote, la ética del esfuerzo, no del resultado. Dice Don Quijote en un momento dado, bien podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible.